Hola, ¿qué tal? Soy Sorman y os animo a que os quedéis todo el vídeo, ya que este posiblemente sea mi vídeo favorito. Soy la persona más racista de toda Japón, estad atentos porque lo que ha ocurrido no tiene desperdicio. Empecemos. Todo empieza con un vídeo controvertido que subo. Un vídeo musical en la tónica de todos los vídeos que he subido hasta ahora. Una crítica sutil, de humor muy negro, todo se ha dicho. Que ha gustado a la gran mayoría, pero que ha ofendido a unos pocos, como suele ser habitual en mis vídeos. ¡Qué guapa está mi esposa con su delantal! ¡Jesucristo! El robot del futuro, quien derrota a los malvados con besos y dulzura. Ébola, ébola, soy el ébola y vais a morir todos. Bien, el 23 de febrero recibo un mail de la cadena de televisión japonesa Fuji TV, concretamente del programa Goody. Quieren entrevistarme por motivo de mi vídeo del coronavirus. Aleluya, por fin llegó el momento. Sabía que algún día me haría famoso en Japón. Llegó el día de la entrevista. Obviamente fue online. Si por casualidad hay otra entrevista en el futuro y me queréis entrevistar en persona, estaría encantado de ir a Japón. Es uno de mis sueños. Las primeras preguntas fueron un poco de tanteo. Yo expliqué mi parte de la mejor manera posible teniendo en cuenta la posible confusión debido a la diferencia de culturas. Obviamente, sabía por dónde iba a ir la entrevista. Lo que no sabía y me creaba un poco de inseguridad era qué grado de gravedad había en el asunto. Entonces llegó la primera pregunta importante. Entonces tú mismo no tienes esa sensación, ese sentimiento de discriminación, de racismo, nada. Oh. A partir de aquí, todo giró en buscar algo que corroborara mi racismo en el vídeo. A esto quiero contestar ahora con la mayor claridad posible. El coronavirus se originó en Wuhan. Wuhan está en China. Al ocurrir esto, empezaron a haber actos racistas hacia todas las personas asiáticas por todo el mundo. Esta es la primera crítica de la canción. Y si te cruzas con un chino, no te acerques a él. La segunda va dirigida hacia la prensa, pero centrémonos en la primera. Para dicha crítica interpreto a un personaje ficticio que es realmente tonto. Tonto del culo. Debido a su tontuna, es una persona prejuiciosa, muy vulnerable a las redes sociales y también a la prensa. Es un hombre desquiciado por el alarmismo, hasta tal punto que no solamente tiene una mascarilla, sino que además tiene un traje que incluso lo usa para jugar a videojuegos. Dicho protagonista desquiciado cae en uno de los tópicos racistas más famosos de la historia de Occidente. Todas las personas con rasgos asiáticos son chinas. No, no lo son. De verdad, no lo son. Esto, amigos míos, no es reírme de los chinos, no es reírme de los coreanos, no es reírme de los japoneses. Si me río de alguien es solamente de las personas que en su poco curtido cerebro piensan así. Aún así puedo llegar a entender la confusión. El otro protagonista del vídeo es la recreación del coronavirus. Recreación caricaturesca que hice yo mismo. ¿Por qué lo hice así? Únicamente porque es la visión del coronavirus dentro de la mente del personaje ironizando su racismo. De hecho, si el vídeo lo hiciese hoy, le pondría en una mano un bol de arroz y en la otra le pondría una pizza. Pizza, pizza, pizza. Perdonad, no sé pronunciar muy bien la Z. Y en la otra mano le pondría un plato de espaguetis, porque a día de hoy, desgraciadamente, está creciendo el racismo y ahora les está tocando a los italianos. Creo que el vídeo tiene temas mucho más interesantes para debatir que el racismo, pero parece que lo único que ha molestado de verdad es que les compare con chinos. Bueno, así siguió la entrevista durante 40 minutos con preguntas totalmente redundantes. Y finalmente salió en la televisión el reportaje que me hicieron. Aquí os dejo un pequeño extracto. Allá va. Esto es muy surrealista. No he podido traducir todo el reportaje, igualmente os dejo el reportaje en el enlace de la descripción por si queréis verlo completo. Lo que está claro es que se saca completamente de contexto todo mi vídeo. Adiós a mi sueño de visitar Japón. Oh. Aunque por lo menos en el reportaje dijeron que mi intención no fue ser racista. Algo es algo. Realmente no creo que tuvieran mala fe. Bueno, un poco sí, pero no tanta para ser un medio de comunicación. A partir de este reportaje, mi vídeo en YouTube ha tenido numerosos comentarios de japoneses. He traducido algunos de ellos. Soy japonesa, realmente me gustaban las personas en el extranjero y pensé que España era un lugar al que me gustaría ir. Pero estoy muy triste porque las personas que tienen esos sentimientos ponen canciones en YouTube que promueven el racismo. Esta canción realmente me entristeció. No puedo perdonar.
Oh. Vaya. No sé qué contestarte. No todos los españoles tenemos sentimientos racistas como yo. Te animo a visitar España, es muy bonita. Si me infecta, voy a España. Oh, le deseo una muy buena salud durante toda su vida. No ha habido muchos más comentarios negativos. El resto eran extraños o positivos. Incluso uno ha cantado el estribillo en japonés. Dejando comentarios a un lado, es realmente irónico que sea concretamente Japón quien me acuse de racismo. Japón probablemente sea el país que más ha estereotipado a personajes de todo el mundo en diferentes obras muy importantes suyas. Como en Street Fighter, la mayoría de sus personajes son estereotipos de diferentes países llevados hasta el límite. O por ejemplo como este anime, Mahou Shoujo Tokuchusen Asuka, episodio número 6. コロンビアのテロリスト、熱気と化学物質でハイになって魔力を呼び込む。コロンビアあたりの呪術者がよくやる呪式だ。 Y vamos con mi estereotipo japonés favorito, Punch Out, videojuego japonés sobre boxeo de Nintendo en el que te enfrentas con boxeadores de diferentes países. Y había un boxeador español. ¿Queréis saber cómo es? Aquí está. Se llama Don Flamenco. Y mirad, esta es su presentación de combate. ¿Esto me ofende como español? No, de hecho me encanta. Me hace muchísima gracia. ¿Por qué nos ofendemos tan rápido por todo? No tiene sentido. No entiendo este nuevo mundo. Achaco todo esto a un simple choque de culturas. Si hay alguien de allí que me está viendo ahora mismo, que sepáis que os amo. Me he criado con vuestras obras y muchos de mis ídolos son de allí, pero de todas formas quisiera terminar con estas palabras. Si de verdad os he ofendido, no era mi intención. Solo era un vídeo cómico. Pero no lo volveré a hacer. Pido disculpas de corazón a todo el pueblo coreano. Coreanos no, japoneses. Ah, eso. Bueno, da igual si son lo mismo.